En Venezuela, los familiares de presos políticos que mantienen un campamento a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas denuncian haber recibido amenazas para abandonar el lugar. Aseguran que desde un número telefónico en el extranjero, un hombre les advierte que se retiren o podrían enfrentar consecuencias. A pesar de las intimidaciones, han mantenido su protesta. Este viernes cumplen 6 días de vigilia permanente con la esperanza de obtener una respuesta de los representantes de Estados Unidos en Venezuela ante lo que consideran la indiferencia del régimen frente a sus reclamos. En Caracas, Luis Alejandro Laya nos amplía esta información. Luis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En Venezuela, familiares de presos políticos quienes han establecido desde el domingo pasado un campamento en las afueras de la Embajada de Estados Unidos con la intención de que este país pueda intermediar para que se logre la libertad de los presos políticos, han señalado que se mantienen acá a pesar del paso de los días porque creen que esta es su esperanza para lograr la libertad de quienes aún están injustamente detenidos. Sin embargo, han denunciado que han recibido amenazas por parte de personas no identificadas que les han dicho que su vida corre en riesgo si no se retiran de este lugar. Ellos aseguran que son demasiados meses sufriendo por la prisión injusta de sus familiares y que se mantendrían acá hasta recibir una respuesta de Estados Unidos. Ya son 6 días en que los familiares de presos políticos han permanecido en vigilia a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Señalan que han acudido a todas las instancias nacionales para lograr la libertad de los presos políticos. Su última esperanza son las autoridades estadounidenses. Entonces, como ellos están dirigiendo el país o le están diciendo a los representantes encargados ahorita del gobierno de Venezuela lo que tienen que hacer, entonces por favor que ya que den esa orden para que liberen a nuestros familiares. Lo que queremos es irnos a nuestras casas. Y es que justamente quieren ser escuchados porque aseguran que pudieran, a través de los representantes de Estados Unidos en Venezuela, abrir canales del diálogo y comunicación para que se avance en las excarcelaciones. Ya le esperamos de los representantes de la embajada que por favor sean los mediadores y que ya ellos terminen, que sean ellos que nos ayuden a terminar con este viacrucis. Esta situación es difícil para nosotros no queremos vivir de esta manera, nosotros no queremos vivir de esta forma. Aseguran que ahí permanecen a pesar de que han recibido amenazas para que se retiren del lugar. Este jueves algunos familiares recibieron llamadas telefónicas desde un número en el extranjero. En una de estas llamadas fueron amenazadas advirtiéndoles que les pasaría algo malo. Recibimos una llamada telefónica de un número de Nueva York en el que decía que si seguíamos aquí nos iba a pasar algo malo. Sí, fue un tono amenazante. Esas fueron exactamente las palabras que usó la persona que nos llamó. Era un hombre. A pesar de estas amenazas, aseguran que continuarán alzando la voz. Indican que han sido demasiados años de sufrimiento para familias enteras que han tenido a alguien tras las rejas injustamente. Pero no importa cuánto nos amenacen, aquí nos vamos a seguir porque ya hemos perdido mucho y ya nos han quitado mucho. Hay madres que les han quitado la juventud de sus hijos, hay madres que han fallecido mientras sus hijos están detenidos y hay personas que todavía siguen siendo víctimas de tortura en los centros de reclusión de este país. Y es que entre tantos casos está, por ejemplo, el del señor Freddy. Su hijo es un coronel de la Fuerza Armada venezolana que fue detenido y acusado de conspirar contra Nicolás Maduro. Tiene 7 años preso sin que en un juicio se haya probado su culpabilidad, a pesar de que ya fue sentenciado a décadas de prisión. En sí, con el caso de la amnistía, él consideró que esto iba a ser una solución para él, para tratar de salir de esa pesadilla. Pero al revés, se le fue todo por los aires porque no se ha logrado nada. Hemos hecho varias diligencias, hemos ido a la Asamblea Nacional, hemos ido a la Tribunales de Justicia, hemos ido a la Defensoría del Pueblo. Ahorita estamos acá. Y es que así como el señor Freddy, son muchos los familiares que hoy esperan la libertad. Según la más reciente actualización de la organización Justicia, Encuentro y Perdón del día 11 de junio, hay aún al menos 565 presos políticos en Venezuela. 490 son hombres y 75 son mujeres. Al menos 192 son funcionarios policiales o militares y 292 son miembros de la sociedad civil. 23 son extranjeros y 29 son venezolanos con doble nacionalidad. Pero alarma que aún hay al menos 19 presos políticos con paradero desconocido. Señalan que hasta el momento las autoridades estadounidenses en Caracas no los han recibido ni se han comunicado formalmente con ellos. Sin embargo, han señalado que han tenido acercamientos informales con personal de la Embajada de Estados Unidos para intentar tramitar una reunión, bien sea con el encargado de negocios o con algún representante en materia de derechos humanos de esta embajada, para intentar buscar
una solución a la grave crisis de presos políticos en el país. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, para la tarde de NTN 24. Luis, y mientras tanto, otra muerte bajo custodia del régimen vuelve a encender las alarmas sobre la situación de los detenidos arbitrariamente en Venezuela. Josvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, murió en el internado judicial Rodeo 3 en las afueras de Caracas, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones. El joven, detenido desde 2022 en el marco de la operación Trueno en Yaracuy, presentaba un grave cuadro de desnutrición y deterioro físico. Organizaciones de derechos humanos aseguran que sus solicitudes de atención médica y medidas humanitarias no fueron atendidas. Con este caso ya son 22 los detenidos muertos bajo custodia del régimen en los últimos meses, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. Saludamos a Ligia Bolívar, activista venezolana, especialista en derechos humanos e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello. Bienvenida a NTN 24. Buenas tardes, muchas gracias, Nicolás. Fíjese usted, las cifras parecen corroborarlo. En apenas 2 meses y están contando ya 22 muertos bajo custodia del régimen, y parece ser que no se trata de casos aislados, sino de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles venezolanas. Así es, lamentablemente esa es la calificación que corresponde. Justamente ayer conversaba con una colega del Observatorio Venezolano de Prisiones, con quien o sea, comentábamos justamente el hecho de que en este momento estas muertes, la mayoría de las muertes que se están dando en las cárceles son muertes por inanición. Es decir, son personas que han sido trasladadas de una cárcel a otra en lugares remotos de donde están sus familias, y como las cárceles no los proveen de alimentación, si ellos no tienen un familiar cerca que les lleve comida, pues simplemente no comen. O sea, la gente se está muriendo literalmente de hambre. Se está muriendo con enfermedades que podrían ser prevenidas, pero que no son trasladados oportunamente a los centros de salud. Entonces, estamos frente a un cuadro donde se suma a la emergencia humanitaria compleja y a la represión política una situación, un cuadro de absoluta indiferencia hacia la población penitenciaria. Claro, es que la muerte de Josvet Lozada nos demuestra que murió de desnutrición y falta de atención médica. Esto se convierte entonces en una especie de tortura, ¿no? Es decir, hay una orden quizá que se da para dejar a estas personas morir de hambre por inanición, que no reciban atención médica. No me atrevería a decir que hay una orden para dejarlos morir, pero en todo caso no hay una orden para que vivan, que más o menos la otra cara de la moneda. Pues, si no es por acción, es como mínimo por omisión, y el Estado también es responsable por omisión, por ausencia de auxilio oportuno a un detenido. Eso es un delito, la ausencia de auxilio oportuno a un detenido. La denegación de la salud, de la asistencia médica también está penada. Entonces, aquí estamos frente a situaciones que, si bien no son una orden directa porque no lo podemos afirmar, mínimo hay una inacción de la cual sí hay una orden, pues sí, porque no puede ser que una persona haya bajado 30 kilos en una cárcel y nadie se hace cargo de su situación física y de salud. Claro, y que nadie se dé cuenta, que nadie tenga la humanidad de hacer algo. Ligia, ¿quién debería responder? Mira, la respuesta está en muchas manos, ¿no? Porque, por un lado, cada detenido debería tener, todo esto es teoría, ¿no? Porque en la práctica ya vemos que no funciona, pero cada detenido está en manos de un juez de control, que se llama de control precisamente por eso, porque está a cargo de controlar la situación de esa persona. O sea, ningún preso puede ser trasladado de una cárcel a otra si no hay la autorización de un juez. Entonces, o el juez está autorizando unas cosas que no podría autorizar, o lo están haciendo sin su autorización y el señor se está quedando, o la señora se está quedando callada, ¿no? Porque si yo soy responsable de una persona y me la quitan de las manos, bueno, yo como autoridad judicial estoy en la obligación de exigirle cuentas a quien me lo quitó de mi responsabilidad, ¿no?
Entonces, por ahí hay una primera responsabilidad. Por supuesto, hay una responsabilidad por parte de las autoridades penitenciarias, porque son los que abren y cierran las puertas de las cárceles, que es para el traslado de las personas. Hay una responsabilidad por parte de la Guardia Nacional, que es el órgano encargado de los traslados, junto con las mismas funcionarios del sistema penitenciario. En fin, o sea, son muchas las autoridades que están involucradas en este tipo de situaciones. Cuando Nicolás Maduro cayó el 3 de enero, hubo quien vio con esperanza que Venezuela pudiera transitar un camino hacia el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, pues el régimen sigue siendo el mismo hoy con un interinato. ¿Por qué desde Washington el presidente Trump dice que Venezuela es un país feliz? Con estas cifras, ¿hay una desconexión, Ligia? ¿Venezuela es un país feliz? Bueno, yo primero debo aclarar que yo nunca estuve entre los que celebraron o los que tuvieron algún tipo de expectativas sobre un cambio en la situación de los derechos humanos de Venezuela después del 3 de enero, por una sencilla razón. No puede haber un cambio en la situación de los derechos humanos de un país cuando lo que tenemos encima es una acción militar por parte de un país que desconoce los derechos humanos en su propio territorio y que desprecia a la población migrante. Entonces, ya por ahí quienes tenían algún tipo de expectativa, pues eran personas muy ilusas en este sentido. Ahora, obviamente que Venezuela no es un país feliz, no puede ser un país feliz cuando todavía tenemos, de acuerdo a las estadísticas más recientes de nuestros aliados en Venezuela, que es la organización Justicia, Encuentro y Perdón, que es una organización que trabaja por los derechos de las personas ejecutadas o con las víctimas, las familiares de esas personas, y que trabaja también sobre presos políticos, y nos hablan en la fecha de ayer, el 11 de junio, de un total de 490 hombres presos políticos y 75 mujeres, ¿ya? Incluyendo 23 extranjeros, algunos de los cuales son colombianos. Entonces, no puede ser feliz un país al que el presidente de la Asamblea Nacional, que casualmente es hermano de la que está usurpando el cargo del Ejecutivo, bajo el tutelaje de Estados Unidos, dice que van a soltar a 300 presos y no han llegado ni a 50. Después la hermana que está en el Ejecutivo dice no, que van a ser 500. Y el hecho es que, repito, no han pasado de 50 personas. Entonces, difícilmente puede ser feliz un país donde en este momento el sueldo de un profesor universitario está en centavos de dólar por día, centavos de dólar por día. O un país o un caso como el de Cumaná, que tiene más de 100 días sin agua. La primera ciudad de América tiene 100 días sin agua, más de 100 días sin agua. Entonces, no puede ser feliz un país donde el ejército ataca por la vía por helicópteros artillados y le cae a tiros a la gente en tierra en las zonas mineras. Es cierto que es una zona donde se cometen muchos delitos, donde hay tráfico ilegal de oro, donde hay una minería ilegal, donde hay trata de personas, donde hay esclavitud moderna, hay una cantidad de hechos irregulares allí, hay grupos armados, pero eso no da ninguna facultad a los órganos de seguridad del Estado para caerle a tiros a población civil que está en tierra caerle a tiros desde un helicóptero. Pues entonces, nada de esto demuestra seguridad por parte de la población. Vemos todos los días mensajes de servicios públicos por las redes sociales pidiendo tal o cual medicamento, tal tratamiento médico, que la persona hizo un crowdfunding para conseguir dinero para un tratamiento oncológico, mientras el presidente Trump habla de toneladas de medicamentos que están llegando a Venezuela y que no se ven. Entonces, realmente la situación del país no ha cambiado para nada. Seguimos no solamente en una situación difícil desde el punto de vista político y humanitario, sino que ahora con la anuencia de una potencia extranjera. Si Venezuela no es un país feliz, entonces, ¿para dónde podría estar mirando Estados Unidos? Y se lo pregunto por esas cifras de presos políticos. ¿Le preocupa que estén primando otros intereses? No me atrevería a decir Estados Unidos, pero sí el ejecutivo, el presidente Trump, él ha sido muy claro, además no lo ha disimulado. Él es el que sí está muy feliz sacando petróleo y diciendo que está sacando petróleo de Venezuela, ¿no? Y parece que todo se reduce
a convertir a Venezuela en un botín de otro tipo de potencias. Antes éramos el botín de los rusos, de los chinos, de los cubanos, de los iraníes, y ahora parece que entonces simplemente Venezuela cambia de dueño. Somos el botín de otra potencia extranjera, que mientras puedan acceder al petróleo, al oro y a las tierras raras, pues pareciera que lo demás no importa. Y ese es el gran reto que tenemos la población venezolana y la sociedad civil venezolana. Que si ese es si ese es el plan del Ejecutivo de Estados Unidos, por lo menos hacer ver al resto de las autoridades de Estados Unidos que esto es un plan que está absolutamente en contra de los principios básicos que defiende la Constitución de Estados Unidos en cuanto a democracia, en cuanto al el respeto del Estado de Derecho. Entonces, nuestra apuesta en este momento es a que haya otros actores en Estados Unidos que hagan un contrapeso a lo que está pasando en relación con la forma en que se está trabajando el tema venezolano, que nos hablan de 3 fases, pero ya supuestamente estamos en la segunda, pero todavía no nos queda muy claro si realmente se cumplió la primera etapa, si realmente hay una estabilización en el país. Cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó, lo que acaba de pasar en esta semana en el sur de Venezuela, ¿no? Donde los jefes de las mafias del oro salieron unos días antes de la zona, es decir, ya les habían advertido que este operativo venía, lo cual demuestra que simplemente seguimos en un sistema de complicidades entre capas de corrupción a los más altos niveles de los militares y de los civiles que detentan el poder en el país. Claro, porque mientras el régimen habla de excarcelaciones, de una ley de amnistía selectiva que además ha expirado, y mientras tanto siguen documentándose las detenciones políticas, 565 personas arbitrariamente detenidas según los conteos de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón. ¿Para dónde va entonces Venezuela cuando esto sigue pasando? Sí, bueno, de hecho, usa muy bien Nicolai la palabra excarcelación, y eso es algo que tenemos que insistir a quienes escuchan a esta hora esta transmisión. Y es que en Venezuela no hay liberación de presos políticos. En Venezuela lo que ha habido es una salida de la cárcel de algunos presos políticos, pero que permanecen no en libertad, sino no detenidos. ¿En qué sentido? Sus juicios siguen abiertos, siguen siendo terroristas a la vista del Estado. De hecho, ahí está el caso de Samantha, una niña de 16 años, que finalmente fue excarcelada y que a los pocos días de haber sido excarcelada, ya el presidente de la Asamblea Nacional se había referido a ella públicamente en 3 ocasiones, siendo una menor de edad, y la ha llamado públicamente terrorista. Entonces, ¿cuál es la libertad de Samantha en este momento? No hay ninguna libertad. No hay ninguna libertad para ninguna de las personas que fueron sacadas de las cárceles, y mucho menos para los que permanecen en ellas. Eso como uno de tantos indicadores, ¿no? Entonces, estamos en una situación, repito, donde se replica lo que ya venía pasando antes del 3 de enero, pero ahora con la venia de una potencia extranjera. La activista Ligia Bolívar en conversación con La Tarde de NTN 24. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes.